Bienvenidos. Welcome. Libro de difusión gratuita. El profeta. De Khalil Gibran. Entonces, uno de los jueces de la ciudad se adelantó y dijo: háblanos del crimen y el castigo. Y él respondió, diciendo: es cuando vuestro espíritu va vagando en el viento, que vosotros, solos y sin guardia, cometéis una falta para con los demás y por lo tanto con vosotros mismos. Y, por tal falta cometida, debéis llamar a la puerta del bienaventurado, y esperar por un momento, como el océano es vuestro Dios personal. No conoce los caminos del topo, ni busca los agujeros de la serpiente, pero vuestro Dios personal no habita solo en vuestro ser, mucho en vosotros, aún es hombre, y mucho en vosotros no es hombre todavía, sino un pigmeo deforme, que camina dormido en la niebla en busca de su propio despertar, y del hombre en vosotros quiero yo hablar ahora, porque es él, y no vuestro Dios personal, ni el pigmeo en la niebla, el que conoce el crimen y el castigo del crimen. A menudo los he oído hablar de aquel que comete una falta, como si no fuera uno de vosotros, sino un extraño y un intruso en vuestro mundo. Pero yo os digo que, así como el santo y el justo no pueden elevarse más allá de lo más alto que existe en cada uno de vosotros, así el débil y el malvado no pueden caer más bajo que lo más bajo que está también en vosotros. Y, así como una sola hoja no se vuelve amarilla, sino con el silencioso conocimiento del árbol todo, así el que falta no puede hacerlo sin la voluntad oculta de todos vosotros. Como una procesión marcháis juntos hacia vuestro Dios personal. Sois el camino y sois los caminantes. Y cuando uno de vosotros cae, para que los que le siguen no tropiecen en la misma piedra. Ay, y cae por los que le precedieron, por aquellos que, siendo de paso más rápido y seguro, no removieron, sin embargo, la piedra del camino. Y esto aún, aunque las palabras pesen duramente sobre vuestros corazones, el asesinado no es irresponsable de su propia muerte, y el robado no es libre de culpa al ser robado. El justo no es inocente de los hechos del malvado, y el de las manos blancas no está limpio de lo que el felón hace. Sí, el reo es muchas veces la víctima del injuriado, y, aún más a menudo, el condenado es el que lleva la carga del sin culpa. No podéis separar el justo del injusto, ni el bueno del malvado, porque ellos se hallan juntos ante la faz del sol, así como el hilo blanco y el negro están tejidos juntos. Y cuando el hilo negro se rompe, el tejedor debe examinar toda la tela y examinar también el telar. Si alguno de ustedes trajera a juicio a la mujer infiel, haced que pesen también el corazón de su marido en la balanza, y midan su alma con medidas, y haced que aquel que azotaría al ofensor mire en el espíritu de lo ofendido. Y si alguno de vosotros castigara en nombre de la justicia
y descargara el hacha en el árbol malo. Haced que mire las raíces, y encontrará, en verdad, las raíces de lo bueno, y lo malo, lo fructífero, y lo estéril juntos, y entrelazados, en el silente corazón de la tierra. Y vosotros, jueces, que debéis ser justos, ¿qué juicio pronunciaríais sobre aquel que, aunque honesto, en la carne, fuera un ladrón, en espíritu? ¿Y cómo juzgaríais a aquel que es en acción un opresor y un falso, pero que es, sin embargo, también agraviado y ultrajado? ¿Y cómo castigaríais a aquellos cuyo remordimiento sea mayor que su falta? ¿No es el remordimiento la justicia administrada por la ley misma que desearíais servir? Sin embargo, no podréis cargar al inocente de remordimiento, ni librar de él el corazón del culpable. Vendrá el remordimiento espontáneamente en la noche, para que los hombres se despierten y se contemplen a ellos mismos. Y vosotros, que pretendéis entender de justicia, ¿cómo podréis hacerlo si no miráis todos los hechos en la plenitud de la luz? Solo así sabréis que el erecto no son sino un solo hombre de pie en el crepúsculo entre la noche de su yo pigmeo y el día de su Dios personal, y que la coronación del templo no es más alta que la piedra más baja de sus cimientos. Continúa. Suscríbete. Gracias.